Bueno, gracias. Más música bella. Somos bendecidos como iglesia con música maravillosa. Yeah, Buenos sounds días a like todos. Wednesday. Sounds Sí, like Wednesday. suena como miércoles, Hope you suena do como well. miércoles. Espero que te vaya bien y que puedas correr hasta la meta. Solo necesitamos 2 o 3 días grandes más y luego el trabajo duro terminará y podrás regresar a casa a trabajar duro. Una bendición verte, una bendición estar aquí. Oremos y oremos con expectativa, creyendo que Dios nos alimentará esta mañana con el pan del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo. En las palabras del antiguo himno, en nuestras manos no hay precio que traer. Simplemente a la cruz nos aferramos. Y no solo oraríamos porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Oraríamos para que tu Espíritu haga una obra. Mientras nos reunimos aquí, algunos de nosotros estamos distraídos con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Oramos para que tu Espíritu nos dé claridad de pensamiento. Ruego para que me des claridad de expresión. Y oro para que veamos a Jesús y el poder de tu palabra. Guíanos ahora, por favor. Oramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Se sintió tan triste como cualquier otra persona cuando descubrió que sus buenos amigos habían sufrido un duelo. Alguien había muerto y él llegó a su casa en el pueblo poco después de que el hombre había sido enterrado. Este autoproclamado profeta aseguró a la familia que la experiencia de Lázaro podría repetirse. Les aseguró que si destapaban la tumba y dejaban al descubierto, el ataúd sería capaz de devolverle la vida al muerto. Y así lo hicieron. Bajó hasta la tumba excavada. La tapa fue retirada del ataúd. Descubrió el rostro del hombre. Esto ocurrió hace apenas un par de años y luego se acostó encima del hombre y le gritó al oído: "Despierta, despierta, despierta". Bueno, por supuesto, puedes imaginar lo que pasó después. El hombre no despertó y sus familiares y amigos quedaron consternados. Algunos de ellos lloraron, algunos de ellos empujaron al hombre. Hubo que llamar a la policía. Nuestro amigo aprendió que la muerte es difícil de superar, pero no por falta de intentarlo. Desde hace varios años, los multimillonarios de Silicon Valley están invirtiendo en posibles soluciones para contrarrestar la muerte. Y aunque algunos han visto resultados impresionantes en términos de impactos en la salud y reducción de la edad biológica, aún no ha habido señales creíbles de que alguien esté a punto de defenderse de la parca. Los transhumanistas quieren fusionar a los humanos con las máquinas. La criogenia congela el cuerpo en nitrógeno líquido para devolverlo a la vida más tarde. Y una empresa quiere preservar tu cerebro y subir su contenido después de que hayas sido sacrificado. Todo es inútil. Y todo lo que haces cuando tienes mucho dinero y muy poco, Jesús dijo hace 2000 años, nuestro amigo Lázaro está dormido. Pablo escribió, he aquí, no todos dormiremos. El sabio nos dijo que los muertos no saben nada, mientras que Job dijo, y después de deshecha está mi piel, esto sé que es mi carne, he de ver a Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que vivimos, morimos, dormimos el sueño de la muerte y luego, cuando Jesús regresa, los salvos que han muerto en la fe en Cristo
son resucitados de sus lechos polvorientos y traídos de regreso para no morir más. Incluso si vives hasta los 80, 90 o 100 años de edad, solo habrás experimentado una mera fracción de lo que Dios ha preparado para ti. Damos gracias a Dios porque Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No existe otra explicación plausible para lo que sucede en la muerte, y mucho menos otra explicación bíblica. La creencia tradicional de los malienses de mi país natal, Nueva Zelanda, es que los espíritus de los muertos viajaron a la parte más septentrional del país antes de descender al mar y al inframundo antes de regresar a su patria ancestral. Al otro lado del mar de Tasmín, los aborígenes australianos creen que los muertos entran en un reino conocido como la Tierra de los Muertos. Lo que ambas tradiciones tienen en común con prácticamente todas las demás culturas es la creencia de que, de una forma u otra, sobrevivimos a la muerte corporal. Pero la Biblia dice esto: os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Es decir, no iremos delante de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Citando al profeta Isaías, Pablo casi se burla de la muerte mientras la mira a la cara y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Anteriormente, en el mismo capítulo, declaró triunfalmente que el último enemigo que será destruido es la muerte. Piensa conmigo, amigo, en los reencuentros que se van a producir. Piense en los reencuentros cuando los seres queridos se reencuentran. Entonces nunca más volveremos a conocer ese sentimiento desesperado que se experimenta al escuchar que un ser querido ha fallecido. Por la fe en Jesús podemos anticipar el gozo de la inmortalidad, el asombro de contemplar una innumerable compañía de ángeles y la emoción de ver a Jesús mismo. Sin embargo, la belleza de la enseñanza bíblica sobre el estado de los muertos va más allá de los textos de prueba sobre el sueño y las historias de resurrecciones y funerales cancelados. Así que estamos en lo cierto otra vez. Está bien, pero sabemos que el camino al infierno está pavimentado con buena teología. Ahora sabemos que los muertos están dormidos, entonces vayamos al libro de Romanos y veamos cómo esa verdad podría impactar tu vida espiritual y ver la salida de Dios para algo peor que incluso la muerte. Romanos capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen, a los judíos primeramente y también a los griegos. Romanos capítulo 2, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Romanos 4. La fe demostrada en la vida de Abraham, ahora nos estamos acercando. Romanos 5. Además, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora bien, si usted es un pensador, y no digo que sea un pensador inteligente, pero sí es un pensador, y evidentemente hubo algunos pensadores en la iglesia romana, es posible que escuche esa declaración mientras se la leen en la iglesia y saque una conclusión ilógica. Pero Pablo lo vio venir, ya lo había abordado en Romanos 3. Redobla la apuesta en Romanos capítulo 6. Dice: ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si Dios es tan misericordioso que donde hay pecado hay aún más gracia,
¿por qué no continuamos en el pecado para poder experimentar más de la gracia de Dios? Buena pregunta. Porque Dios es misericordioso. ¿Deberías continuar con tu mente sucia, tu mente enojada, tu corazón implacable, tu amarga crítica a la iglesia, tu negativa a diezmar, tu poco vino en las comidas, tu orgullo, tu avaricia? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ha habido una discusión continua sobre cuánto pecado es suficiente, cuánto es demasiado y dónde se debe trazar el límite y decir que es demasiado. Algunos han llegado al punto de establecer un día lleno de pecado. Sin embargo, según uno de los versículos más conocidos de la Biblia, el pecado causa la muerte. El pecado clavó a Jesús en la cruz. Los servicios del santuario se establecieron para el propósito de deshacerse del pecado. El santuario celestial está siendo purificado de pecado ahora mismo. La mayoría de las personas, les doy el beneficio de la duda, que están atrapadas en el pecado, dejarían de hacerlo, pero no saben cómo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo respondió diciendo, Dios. Bueno, en realidad no dijo Dios no lo quiera, sino que la Biblia lo traduce como Dios no lo quiera. Ciertamente no, de ninguna manera. Él es firme en esto. No vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta que da. ¿Cómo viviremos aún en los que estamos muertos al pecado? Muertos al pecado. Hazle una pregunta a una persona muerta y no obtendrás respuesta. El autoproclamado profeta del que hablamos antes gritó al oído de un hombre muerto y no obtuvo respuesta. El volumen no era su problema. No se puede despertar a los muertos. Y Pablo dice, no continuaremos en pecado porque estamos muertos al pecado. Continúa en el versículo 3. Sepan, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Kenotes, en griego, la novedad que experimentamos cuando el Espíritu Santo viene a tu vida e impacta tu vida. No nos aferraremos al pecado. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿Y por qué no podemos? Y la respuesta es porque estamos muertos al pecado. Hermanos y hermanas, el bautismo no es simplemente una señal de que piensas que la iglesia es una buena idea, que Jesús fue un buen hombre o que estás de acuerdo con ciertos principios teológicos. El bautismo es la señal para Dios, para el mundo, para la iglesia y para ti mismo, de que has muerto al yo y al pecado. Y porque el viejo tú está muerto y sepultado, un nuevo tú surge de esa tumba de agua para andar en novedad de vida. Muchas personas son vencidas por el pecado porque luchan contra él con sus propias fuerzas, sin morir a sí mismas. Venimos a Jesús y morimos. Espero que hayas muerto esta mañana. Por eso nos encontramos con Cristo muerto al pecado. Explica que cada persona es bautizada en la muerte de Jesús y luego resucita de esa muerte para vivir una nueva vida. Esto significa que cuando te bautizaste, no solo dijiste, cuenta conmigo, dijiste, he elegido morir a la vieja vida para que un nuevo tú pueda resucitar. Este es el cristianismo, llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Eso está en 2 Corintios 4 y 10. 4 versículos antes tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, eso era entonces, predicador, me bauticé hace 5 años, hace 10 años, hace 50 años,
¿Y entonces qué? Bueno, el escritor bíblico te vio venir cuando escribió en 1 Corintios capítulo 15, muero cada día. Una muerte diaria a uno mismo. Lo que eso significa es que debemos tener el privilegio de tomar diariamente la decisión de morir a uno mismo. Te preguntabas qué. ¿Qué harías con ese pecado que se aferra a tu vida? Como el chicle se aferra a la suela de tu zapato. Ahora sabes que has muerto a ese pecado. Y si no estás seguro de querer que desaparezca, pregúntale a Dios, ¿qué quiere? Y entonces tienes el privilegio de someterte a su voluntad. Venir a Jesús no es simplemente adoptar un nuevo sistema de creencias. Venir a Jesús no significa que sigas siendo como antes, sino que pules algunas asperezas. Venir a Jesús significa que tu viejo yo muere y un yo completamente nuevo es creado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Muchas personas nunca se sienten realmente cómodas siendo cristianas porque sienten que viven una mentira. El problema es que no saben cómo vivir la vida cristiana. Nadie les dijo que murieran a sí mismos. Y los predicadores que mienten a la gente y les dicen que simplemente estarán atrapados en ese pecado y que está bien y que Dios no quiere que lo eliminen de su vida, les están haciendo un grave y eterno problema. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que no sirviéramos más al pecado. Escuchen, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. La muerte de Jesús en la cruz fue la proclamación de la emancipación de la humanidad pecadora. ¿Cómo sé que estoy muerto al pecado? Tú tomas la decisión. Quizás te pongas de pie, quizás no sientas la diferencia. Lo compruebas. No llegó ningún correo electrónico, no llegó ningún mensaje de texto. ¿Qué hago ahora? Lees Romanos 6 y 11 y dice, así, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no es imprudencia. Inherente a esa palabra griega traducida como considerar está la idea de contabilidad. Es como si miraras el papeleo, el libro de contabilidad y dijeras, sí, puedo creer basándome en lo que ha sucedido aquí, que estoy muerto al pecado. Cuando tienes fe en que es así, así es. Justificación por la fe. Si eliges considerarte muerto al pecado, el pecado puede tocar a tu puerta, el pecado puede enviarte mensajes de texto, puede chocar contigo en el centro comercial, pero no puede dominarte. Porque el pecado, dice Romanos 6, versículo 14, no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia. Eres un cristiano del nuevo pacto. Porque la gracia, amigo de Dios, un nuevo día nos espera a todos. En el versículo 15, Pablo se reafirma y luego uno de los versículos más poderosos que jamás leerás es Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Tú eliges a quién servirás. Ecos de Josué, elige hoy a quién servirás. Si te rindes, si entregas tu voluntad a Dios, eres su siervo. Si te rindes al pecado, experimentarás la muerte. Ríndete, cede. El pecado te confronta. Cede, ríndete. La tentación te asalta. Cede. Estás siendo arrastrado a un viejo mal hábito. Tienes que ceder y permitir que el poder de Dios tome el control de tu vida. Puedes orar la oración que incluso Jesús oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Damas y caballeros,
Debemos crecer en esto. La santificación es la obra de toda una vida. Roma no se construyó en un día, pero cada vez que eliges morir a ti mismo, cada vez que te entregas a Jesús, puedes esperar que se haga su voluntad. Tendrás momentos en los que fallarás, por supuesto, porque estás creciendo y odiarás esos momentos. Te preguntarás por qué lo hiciste. Nada tendrá sentido, pero recordarás el crecimiento. Estoy creciendo hacia el cielo. Dios es misericordioso. Dios está contigo. Dios es misericordioso y Dios es bueno. ¿Qué tal si cuando alguien empieza una discusión contigo, oras esa oración que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y Dios te dará la gracia para caminar? Afuera, alguien te cierra el paso en el tráfico, te entregas a Dios, tienes cosas más importantes en la cabeza, simplemente las dejas ir. Si estás muerto al pecado, si mueres al pecado, la provocación te resbalará como el agua del lomo de un pato. Ahora bien, por un tiempo, y así es como nos engañamos a nosotros mismos, por un tiempo, tu crianza será suficiente para defenderte de muchísimo pecado. Por un tiempo, las barreras sociales y la presión de grupo te recordarán, oh no, no puedo hacer eso. Tengo un puesto en la iglesia, no puedo ser visto haciendo eso. La etiqueta te mantendrá alejado de algunos líos y te dará algo de claridad, pero solo funcionará por un tiempo. Eso, mi hermano, mi hermana, es la justicia por obras. Eso es hacer lo que puedo hacer. Pero cuando te entregas a Cristo, Dios hará en tu vida lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Y estás creciendo a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Si no te rindes, pronto tu naturaleza carnal e inconversa competirá contra tu propio sentido del bien y del mal y te ganará. David fue tentado cuando debería haberse entregado a Dios y dejar morir los deseos egoístas. Se dio a la tentación. Había una voz en el fondo de su cabeza. Le decía, David, no lo hagas. David, no es necesario. David, tómate una ducha fría. David, puedes evitar muchas miserias. Sigue caminando. Pero David no lo hizo. Lo intentó en la azotea y sobrevino la muerte y la miseria. Salomón fue tentado y vivió una vida de excesos, tales que casi redefinió la inmoralidad para nosotros. Judas fue tentado, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. No lo habría hecho si se hubiera sometido a la voluntad de Dios Todopoderoso. Hay un viejo himno que no cantamos con la suficiente frecuencia. No cedas a la tentación, porque ceder es pecado. Cada victoria te ayudará y otras te ayudarán a ganar. El coro dice, pide al Salvador que te ayude, confórtate, fortalécete y guárdate. Él está dispuesto a ayudarte. Él te guiará a través de un sermón y una canción. Justicia por la fe, expresada en melodía. Jesús es capaz. En Romanos capítulo 8, y amigo, vamos a ir allí mañana. En Romanos capítulo 8, Pablo dice que tener la mente carnal es muerte, pero tener la mente espiritual es vida y paz. Dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así de importantes son sus servicios funerarios diarios. Me impresiona mucho que pueda discutir sobre el estado de los muertos con su vecino evangélico. Oh, alabado sea el Señor, pero amigo de Dios, y lo digo con mucha naturalidad, aplique eso a su vida espiritual. Considere muerto a su antiguo yo. Creemos que resucitar a alguien de entre los muertos es espiritualismo. Deje que los muertos permanezcan muertos y podrás experimentar la verdad, la profunda y sublime verdad del estado de los muertos a diario en su vida espiritual. Hemo manifestó un odio intenso. Los enemigos de Daniel estaban locamente celosos. Los hermanos de José estaban llenos de ira y enojo. Moisés montó en cólera ciega cuando vio a uno de sus compatriotas siendo maltratada. En todos los casos, si la persona se hubiera rendido a Dios y hubiera muerto a sí misma, la historia habría sido diferente. Y en tu vida, tu cónyuge dijo algo incorrecto, caíste
en un espiral de malcriados, tu avión se retrasó, te desahogaste con la azafata, sabiendo perfectamente que él o ella no era responsable de los problemas mecánicos que tenía el avión. Pero en tu frustración, debo asistir a una reunión, soy importante, tengo que ir a la sesión de la conferencia general, soy delegado. Olvidaste que Jesús te estaba llamando a ser como Cristo. Y tu viejo yo venció al nuevo yo porque no hiciste la oración que dice que está bien, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Tienes un problema? Dios tiene la solución. Hay un pecado que te persigue, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tu problema no es que tu pecado sea demasiado grande, tu problema es que tu Salvador es demasiado pequeño. Consíguete un mejor Salvador, uno que murió por el pecado, uno que murió para salvarte, uno quien murió para cambiarte, quien murió para recrearte. Y lo hará. Observamos lo que dijo Pablo en Romanos. ¿Continuaremos en pecado? No, lo haremos. Estaremos muertos al pecado. La fe en Jesús es morir a la vieja vida de pecado, renacer para vivir una vida victoriosa. Ya no te motivarán tus viejos deseos, sino Cristo, que mora en tu corazón. Puedes decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo por la fe, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Fue el mismo escritor bíblico que escribió a la iglesia de Filipos y dijo, Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, quiero reiterar que esto no sucederá de la noche a la mañana. Tienes que aprender. Has estado practicando el orgullo durante décadas. Has sido egoísta toda tu vida. Y ahora vas a traer eso a Dios y vas a decir, elijo morir a mí mismo. Y esto tendrá que practicarse una y otra vez, hasta que todo sea Jesús y ninguno de ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por supuesto, esta es una contradicción, es un oxímoron. Vivos, pero muertos. Vivos, pero habiendo sido colocados en el altar. Esta es la vida a la que Dios nos llama. Podemos tener la doctrina correcta y sin embargo nuestros amigos y vecinos nos mirarán y dirán, lo que sea que tengan, no lo quiero porque no está cambiando sus corazones. Apocalipsis capítulo 18 dice que manifestaremos al universo una demostración del carácter de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos llama a eso. Algunos se rendirán y declararán que el camino del cristianismo es demasiado difícil. Otros justifican su carnalidad alegando que la Biblia no significa lo que dice. Justifican el pecado, fingen que no ofende a Dios. Les aseguro que sí lo es. Clavó a su hijo en una cruz vieja y tosca. Dios nos llama a hacer sacrificios vivos. Sin embargo, la naturaleza humana desestima el pecado como algo de menor importancia. El problema, amigo, no es el pecado. Claro, podemos predicar una serie de sermones sobre el problema del pecado, pero el problema del que hablo en este contexto es combatir el pecado con nuestras propias fuerzas. De esa manera, siempre perderemos. Pablo dijo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. La palabra griega que usó es lógicos. Suena familiar en español, ¿verdad? Racional. Lógico. Es racional ser un sacrificio vivo. Pablo dijo que irracional no era lógico poner la vida en el altar del holocausto y lógico es no hacerlo. Si podemos irnos de este lugar con una oración en nuestros corazones, que mi vida sea un sacrificio vivo, entonces estar aquí ha valido la pena. Volverás a casa y dirás,
Me acerqué al micrófono. ¿Cuántas veces intenté batir el récord? Volverás a casa y tus amigos dirán, ¿fuiste delegado? ¿Qué hiciste? Luché por esa coma en el manual de la iglesia. Luché. Tus amigos dirán, gracias a Dios por ti. Necesitamos más personas como tú. Regresarás a casa y dirás, no me gustó esa votación. Entonces acorralé a alguien, le metí el dedo en el pecho y le dije, no me gustó esa votación. Tus amigos dirán, gracias a Dios por ti. Ojalá hubiera más mujeres como tú. Gracias a Dios por ti. Si eso es lo que traes a casa, habrá sido solo un costoso ejercicio de leodicianismo. Permíteme hacerte un llamamiento hoy. Estamos aquí para hacer el negocio de Dios y el negocio de Dios es la santidad. Y nosotros, por la gracia de Dios, podemos vivir en la voluntad de Dios. Debemos buscar a Cristo, buscar su justicia. No, aférrate. Vamos, seamos cristianos en esto. Debemos reclamar la justicia de Cristo como nuestra. Podemos, por la gracia de Dios, ser ese sacrificio vivo. Estoy seguro de que no alardearíamos de ello. Estoy seguro de que quizás ni siquiera seamos conscientes de nuestro crecimiento. Y gracias, porque nadie ve su pecado como esa persona soltera. Queremos que Jesús haga una gran obra en este mundo a través de su iglesia. Y si su iglesia asume esa posición que Dios ha ordenado para ella y vive la vida de Cristo, habrá un poder en el ministerio de esta iglesia que 100 manuales de la iglesia nunca podrían lograr. Jesús tiene poder sobre la muerte. Funerales cancelados. Habló a la joven y le dijo, a ti te digo, levántate. Se encontraba ante un sepulcro. 4 días después de que su hermano hubiera exhalado sus últimos suspiros, él dijo, Lázaro, ven fuera. Una vez arrojaron a un hombre a una tumba mientras huían del enemigo. Su cuerpo sin vida entró en contacto con los huesos de un profeta muerto. Y Dios resucitó al hombre de entre los muertos. Hay poder en Cristo. Jesús es la resurrección y la vida. Oh, gracias a Dios por el estado de los muertos. Estoy totalmente a favor de eso, al igual que tú, lo enseño con entusiasmo. Pero ¿queréis saber en qué se reduce nuestra doctrina sobre el estado de los muertos? Yo soy la resurrección y la vida. Hay poder en Cristo para resucitar a los muertos. Hay poder en Cristo para transformar la vida. Hay poder en Cristo para que el versículo se cumpla en tu experiencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Sé que amas tu pecado, pero sé que amas a tu Salvador aún más. Sé que quizás te sientas atrapado hoy, pero sé que Dios es capaz de evitar que caigas. Sé que puede parecer demasiado, pero ya sabes, nada es demasiado para Dios. Hay algo demasiado difícil para mí, dice el Señor. Quiero concluir con una cita que te dejará boquiabierto y que resume lo que hemos estado hablando aquí. Si hace tiempo que no has leído el libro El deseo de todas las gentes, te recomiendo que lo hagas. Sé que has leído mucho, pero este es un libro poderoso. Escuche lo que está escrito en la página 668 de ese libro. Toda verdadera obediencia viene del corazón. Fue un trabajo de corazón con Cristo. Ahora me estoy preparando para leer 4 palabras que cambiarán tu vida. 4 palabras que cambiarán tu vida. Y solo uno de ellos tiene más de una sílaba. Fue un trabajo de corazón con Cristo. Y si consentimos, Él se identificará con nuestros pensamientos y objetivos. Él hace esto para armonizar nuestros corazones y mentes con su voluntad, de modo que cuando le obedecemos, no hacemos más que llevar a cabo nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada encontrará su máximo deleite en hacer su servicio. ¿Puedes imaginar algo así? Si consentimos, esto sucederá. Cuando conocemos a Dios como es nuestro privilegio, conocerlo, nuestra vida será una vida de obediencia continua a través de la apreciación del carácter de Cristo.
a través de la comunión con Dios, el pecado llegará a ser odioso para nosotros. Damas y caballeros, esa promesa fue escrita para ustedes y para mí, que fue dado por Dios. Ha dicho, haré de ti lo que no puedes hacer tú mismo. Te liberaré de la esclavitud del pecado. Cambiaré tu vida. Serás un espectáculo tanto para los hombres como para los ángeles. No confiarás en tu bondad. Te apoyarás en tu Señor. Y mientras lo haces, muriendo a diario, viviendo a diario, rehaciéndote a diario, un día alcanzarás la vista y dirás, he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. El día se acerca, el tiempo apremia, Dios está con nosotros. Asegurémonos hoy de que Dios está en nosotros. ¿Puedes decir amén? Vamos, tenemos que orar. Padre Celestial, te damos gracias hoy por Jesús y el poder que reside en tu palabra. Gracias por Jesús y el poder que reside en tu espíritu. Te damos gracias por Jesús y porque Él deseará vivir su vida en nosotros. Te lo pedimos ahora. Aquí está la oración de esta mañana. Jesús, vive tu vida en mí. ¿Es esa tu oración? Jesús, vive tu vida en mí. Si lo es, levanta la mano. ¿Quieres? Padre, levamos nuestras manos y nuestros corazones. Jesús, vive tu vida en mí. No lo merecemos. Te hemos fallado una y otra vez. No tenemos nada que recomendarte. Pero oramos. Jesús, vive tu vida en nosotros. No nos desanimaremos. Tendremos la tentación de desanimarnos, pero apartaremos la mirada de nosotros mismos y diremos, tu gracia me basta. Te damos gracias, te amamos, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. En el nombre de Jesús, oramos. Amén, amigos de Dios.